La novela no es de mi autoría. Todos los derechos pertenecen a su creador original. La traducción al inglés fue realizada por Susetsuka, y el video fue creado por Audio Novelas Isekai. Si al finalizar de ver el video te ha gustado, por favor dale al botón de me gusta, y suscríbete. Gracias. Episodio 36 Linaje del Rey Sabio. Ahora bien, creo que todos sabéis que he tenido dos esposas. Mi esposa legal, Narae, era la hija del jefe de la compañía Ramo, casada conmigo como hija adoptiva de Sawage. El hijo mayor de Narae y mío falleció en su infancia, y nuestro segundo hijo, que fue nombrado sucesor, también falleció hace 5 años. Por lo tanto, nombré al hijo mayor de mi segundo hijo, Cetus, como heredero, pero él también perdió la vida el año pasado, después de lo cual estaba planeando anunciar al hermano pequeño de Cetus como el siguiente en la línea de sucesión. Sin embargo, Dopus también falleció hace 3 días. Prado se detuvo un momento antes de revelar una verdad impactante. Por medio de una aguja venenosa. Se desató una gran conmoción. Mientras tanto, Norma observaba con calma. ¿Quiénes están realmente sorprendidos y quiénes no? Kusandria. Tengo una pregunta para ti. Ese sí. Llegaste a Bouka hace 10 días, trayendo contigo a tu tercer hijo nacido en la casa Boldrin. Ese sí. Y tú insististe en que tu tercer hijo fuera el sucesor de la casa Goncourt. Y eso a pesar de saber que Dopus, el entonces heredero, todavía estaba vivo y bien. Dopus era un hombre saludable que nunca había tenido un resfriado, ni tenía antecedentes de enfermedad. Por eso te pregunto, Kusandria. Ese, sí. ¿Quién te dijo que Dopus estaba al borde de morir? Que eso es. Pero padre, las noticias de la enfermedad de Dopus incluso llegaron a la ciudad de Bantaroy. ¿Quién te hizo creer una mentira tan obvia? Que eso es. Kusandria miró a su izquierda. El asistente a la izquierda detrás de ella le dio un codazo en el hombro a Kusandria, deteniéndola. Kusandria giró su línea de visión hacia los asientos superiores de la rama familiar. Como si su mirada lo impulsara, un hombre mayor sentado en el segundo asiento más alto habló. Mi señor. Kusandria-sama ha regresado expresamente a casa por el bien de la prosperidad duradera de Goncourt. Y además, ahora que Dopus-sama ha fallecido, debemos elegir un sucesor lo antes posible. Norma tiene un papel que detalla las posiciones de los miembros de este consejo sobre su escritorio. El que acaba de hablar es Sakurd Beim. Esposo de la hermana pequeña de Prado. De hecho, este periodo de auge y prosperidad para la ciudad de Bouka es precisamente el momento de profundizar nuestra relación con Bantaroy. Al atar un fuerte lazo con la casa de Boldrin, Goncourt abrirá un camino hacia su mayor éxito hasta ahora. Esta carta fue escrita por Amada Custo. El actual jefe de la rama familiar, nieto del hermano pequeño de Prado. Después, algunos miembros más de la familia hablaron en defensa de Kusandria. Lo interesante fue que también hubo varios individuos que permanecieron en silencio a pesar de ser incitados por las miradas de Kusandria. Aquellos que fueron seducidos por la casa Boldrin. Y aquellos que aún están indecisos pero se inclinan por el sí. No tienen más opción que apoyar a Kusandria-sama aquí. Pero incluso entre aquellos que le han prometido a Kusandria-sama su cooperación. Algunos de ellos parecen haber inferido la perspectiva cuestionable y se abstuvieron de mostrar un apoyo definitivo. Norma escuchó con calma, o más bien, de manera divertida las opiniones de los familiares. Después de que terminaron de expresar sus opiniones hasta cierto punto, Prado habló una vez más. Volviendo al tema en cuestión. Dopus ha perdido la vida. Siguiendo el orden, el siguiente en la fila debería haber sido el hijo mayor del difunto Cetus, Gaipus. Sin embargo, Gaipus tiene 5 años este año. Considerando que tengo 71, existe el peligro de que muera antes de que Gaipus alcance la mayoría de edad si lo nomino. No creo que el actual maestro Sama reciba una invitación del dios del inframundo durante una década, no, 2 décadas todavía. Esta actitud de adulador transparente fue dicha por la persona de más alto rango de la rama familiar, Don Cospes. La persona que habría sido nombrada tutora si Norma se hubiera negado a ser la sucesora. Siguiendo a Don, la mayoría de los miembros de la familia también expresaron su optimismo sobre la esperanza de vida de Prado. Por lo tanto, puedo nombrar un tutor para Gaipus. Prado hizo una pausa aquí, bebió agua para calmar su garganta y continuó. Estoy pensando en nombrar un sucesor intermedio. ¿Sucesor intermedio? No puede ser. Entonces el próximo jefe no será Gaipus Tono. Prado levantó la mano para calmar el crujido. Ahora bien, mi segunda esposa Rokusuna, vino de la noble casa de Okarute de Vigo, sin embargo, la casa de Okarute ha dejado de existir. Yo y Rokusuna tuvimos una hija llamada Corona. Prado volvió su mirada hacia Norma sentada a su izquierda.
Norma miró fijamente a la mesa con una mirada ligeramente relajada mientras sonreía suavemente. Corona se casó con Sasfrey-sama de Wazroff y dio a luz a Norma Dono. La persona sentada a mi lado es Norma Dono, es decir, mi nieta. Me gustaría nombrar a esta Norma Dono como heredera, ella jurará entregar el puesto a Gaifus una vez que sea mayor de edad. Una conmoción estalló en el salón de banquetes. Muchas palabras volaron por todos lados, pero el que las recopiló todas fue el jefe de la rama familiar, Don Cospes. Disculpe, actual jefe Sama. Yo, Don Cospes, estoy al tanto del asunto que ocurrió en el mes 9 del año pasado relacionado con la boticaria Norma Dono, sin embargo, nunca he oído que ella sea miembro de Goncourt. Además, que alguien de nuestra casa Goncourt se haya casado con un miembro del Marqués de Masajain, la casa Wazroff, también es nuevo para mí. ¿Qué significa todo esto? Mezcló algunas mentiras allí, pensó Norma. El líder efectivo de la rama familiar no puede no haber reunido información sobre los hijos y nietos del jefe de la familia principal. Naturalmente, debe saber que Norma es la hija de Corona, la nieta de Prado. También debe haber reunido información sobre Sasfrey, un boticario, médico e investigador, siendo el esposo de Corona. Incluso podría descubrir cómo tenía algún tipo de conexión con Wazroff. Pero ese sería el final de cualquier pista. Después de todo, la casa de Wazroff debería haber impuesto un bloqueo de información exhaustivo sobre todo lo relacionado con la madre de Norma, Corona. Puedes escuchar la explicación sobre eso de la propia Norma Dono. Norma Dono. Prado miró a su izquierda e hizo una señal con los ojos. Norma miró a Prado a los ojos, asintió y se puso de pie. Saludos a todos los miembros de la familia Goncourt. Soy Norma Goncourt. Mi madre, Corona, era la hija de Prado Sama. Mi padre era el sexto hijo de la generación anterior, el marqués de Masajain. A mi padre no se le permitía llamarse a sí mismo un Wazroff, ya que la madre de mi padre no era más que una noble local. Llamar a tu abuela una noble local puede sonar autodespectivo, pero en realidad no es así. Después de todo, incluso esta casa de Goncourt no parece más que una noble local desde la perspectiva de un noble de gran nombre como Wazroff. En otras palabras, Norma está diciendo que su abuela por parte de padre era de un linaje cuya posición iguala al de Goncourt al menos. Sin embargo, mi padre era, sin lugar a dudas, un miembro de la familia Wazroff. Nací aquí en la ciudad de Bouka, pero mi padre, mi madre y yo fuimos llamados de regreso a la familia Wazroff cuando yo era muy joven para vivir en la mansión Wazroff. Pasé mi vida en Masajain hasta que cumplí 17 años. Los ojos de Norma captaron que Don Cospe mostraba una pizca de sorpresa en sus ojos. Parecía que realmente no tenía esa información. Finalmente, mi abuelo, el marqués de Masajain, dejó este mundo, seguido por mi madre Corona en la mansión Wazroff. Mi padre y yo detestábamos seguir viviendo en Wazroff, y regresamos a la casa que él compró aquí en Bouka. La forma en que lo expresó probablemente invitaría a malentendidos, que era difícil para ellos vivir en una casa con el recuerdo de su abuelo y su madre, por lo que regresaron a Bouka. En realidad, tanto Norma como su padre abandonaron felizmente la mansión. El anterior jefe de Masajain había designado a un caballero para que nos escoltara. Prado Sama. ¿Qué sería, Norma Dono? ¿Permitiría que mi caballero probara su identidad con sus palabras? Eso sería lo mejor. Caballero Caldanois Dono. Ja. Dejaré que el caballero al que acusaste pruebe sus credenciales él mismo. Escuche bien. Por favor, espere. Soy, Norma Dono. Prado detuvo a Caldan que estaba tratando de decir algo y asintió con la cabeza hacia Norma. Norma miró hacia atrás e hizo una señal a Jinga con los ojos. Jinga dio un paso pesado hacia adelante. En mi nombre Jinga Tower, he dedicado mi espada a la casa de Wazroff. Bajo la orden del anterior Marqués Sama, debo garantizar la seguridad de Sasfrey Sama y Norma Sama como mi misión. Usted, el caballero de allí. Su acto de profanar mi honor y arrojar insultos sobre esta exaltada cresta de Wazroff es inexcusable. Bonita voz, pensó Norma mientras escuchaba a Jinga. Otros miembros de la familia observaron la sonrisa en el rostro de Norma mientras sus cuerpos se congelaban. Jinga levantó su puño izquierdo a la altura del pecho y recitó un hechizo. Despliegue. Un escudo de volcán se manifestó de inmediato. El caballero Caldan temblaba con todo su cuerpo, pero no podía emitir una voz. Mi señor. Por su voluntad, permítame demostrar mi valor con mi espada. Le dije que hiciera esto y todo eso. Pero Jinga. Esto es demasiado. Jinga, guarda tu escudo. Cuida el lugar. Señora. Reducción. Jinga guardó su escudo, dio un paso atrás y se puso de pie como si nada hubiera pasado. J. Jinga Tower. Eso no puede ser. Ese es el nombre del caballero jefe del predecesor. No, no puede ser.
Pero, ese escudo de Volcan, eso es, el caballero Caldan habló una vez más sin permiso. No le estaba hablando a nadie en particular, solo lo soltaba en voz alta, pero aún así fue un acto descortés. Las pocas miradas de asombro que algunos aquí le dieron al caballero Caldan se habían desvanecido, la mayoría de las personas aquí ahora lo miran con ira y disgusto. Caballero Caldan Dono. Prado habló con una voz fría como el acero. Has pisoteado descaradamente el consejo familiar de Goncourt sin ser invitado y has puesto orden en el caos aquí. Tus acciones no pueden ser perdonadas independientemente de si eres un caballero de Volderin. Estoy obligado a enviar una carta exigiendo explicaciones al líder de Volderin. Por favor, espera. Esto es un malentendido. Solo estoy pensando en tu propio bien. Nuestra casa debería castigarte, pero eso no está destinado a ser así. El caballero Caldan mostró una mirada de alivio aquí. Este caballero es demasiado expresivo. Comparado con él, ese asistente es bastante bueno. No puedo leer lo que está pensando en absoluto. Solo la casa de Wazroff tiene derecho a emitir un juicio por los insultos que les diste. Como tal, haré que te entreguen a Wazroff. Cada persona en la habitación tenía una mirada de sorpresa en su rostro. Ese fue el impacto que tuvieron las palabras de Prado. Hombres, retengan al caballero Caldan Dono. Quítenle su arma y box, y pónganlo en una habitación aislada. No lo dejen salir de la habitación sin importar las circunstancias. Nadie más que los sirvientes de nuestra familia tiene permitido entrar en la habitación. 4 de los 6 soldados se acercaron a la orden. El caballero Caldan siguió soltando excusas, pero Prado no le hizo caso. Finalmente lo llevaron, devolviendo el silencio a la habitación. 2 soldados que estaban afuera entraron en la habitación para reemplazar a los 4 que salieron. Todos los presentes aún no han salido de su conmoción por la frialdad de Prado. ¿Quién imaginaría que entregaría a un caballero de Volderin a Wazroff? Si puede hacer eso, entonces Prado debe tener algún tipo de conexión con la casa de Wazroff. Dejó que su hija se casara con el hijo de un gran noble, e incluso el antiguo caballero jefe de Wazroff estaba frente a ellos ahora mismo, por lo que esa posibilidad parece muy alta. Por supuesto, Prado no tiene la intención de entregar al caballero Caldan a la casa de Wazroff. No fue más que un engaño para hacer desaparecer las sombras de la casa Volderin en este consejo familiar. Que el caballero Caldan llamara a Jinga caballero jefe estaba fuera del cálculo de Norma. Hasta donde Norma sabe, no existe ningún término como caballero jefe en la casa de Wazroff. Pero desde la perspectiva de un extraño, la posición de Jinga era exactamente esa. Y el título de caballero jefe de Wazroff provocó un efecto dramático en los miembros de Goncourt. Después de todo, el caballero jefe de la casa de Wazroff probablemente tenga un rango más alto que incluso el jefe de la familia de Goncourt. No hay forma de que pudieran reunir el coraje para enfrentarse a un individuo así. Caner. Señor. Caner entendió lo que su amo quería con solo escuchar su nombre, sacó a Cusandría, Orcasa, Tendoría y al asistente de la casa Volderin de la habitación. Cusandría ya no pudo mostrar ninguna resistencia. Ahora bien, damas y caballeros. Como dije antes, propongo nombrar a Norma Dono como sucesora de la casa Goncourt y que ella jure entregar el derecho a Gaipus una vez que él haya alcanzado la mayoría de edad. Aquellos que estén en contra, levanten la mano. Ninguno lo hizo. Aquellos que estén a favor, levanten la mano. Todos, excepto Prado y Norma, levantaron la mano. La forma en que incluso el propio Gaipus levantó la mano enérgicamente atrajo la atención. Utena y Jona también levantaron la mano con una sonrisa en sus rostros. Esto dio una impresión a todos los presentes aquí sobre la postura que la familia principal de Goncourt ha tomado sobre el asunto. Dios mío. Es despiadada con un anciano, esta nieta mía. ¿Qué daño hay en saludar a los mayores de la familia? Fue el amo quien le prometió que no tendría que hacer nada. Aún así, ganarse aún más su confianza debería resultar beneficioso una vez que haya sucedido a esta casa. Puede que sea por eso. Norma Sama hizo eso para demostrar que no tiene intención de administrar la casa incluso después de convertirse en la heredera. HMPH. Lo mismo con el asunto del asistente del mayordomo entonces. Sí. El amo no pudo dar una respuesta inmediata cuando Norma Sama preguntó. Caner administraría el negocio si Prado Sama muriera o quedara incapacitado, pero ¿qué pasaría si Caner también muriera o enfermara? Porque nunca pensé en tal posibilidad. Y Norma Sama vio a través de ese hecho. Por eso respondió con dureza. Entonces esa promesa de que no necesito hacer nada no es más que una promesa verbal barata que no planeas cumplir. Realmente no necesita hacer nada. Eso todavía no funcionará. Por eso Norma Sama puso una condición. Seleccionar a alguien que me suceda de inmediato.
Y dejar que esa persona asista al consejo familiar esta vez. Esa fue una demanda absurda. Solo podríamos decir que es absurda porque yo mismo, así como el maestro, no pensamos en el asunto lo suficientemente serio. HMPH. ¿Escuchaste eso, Findin? Sí. Respondió el asistente del mayordomo que estaba parado en una esquina de la habitación. Entonces deja de actuar como un espectador en esa esquina y da un paso adelante. No debes perderte ni una palabra entre Kanner y yo. Pregunta si tienes alguna pregunta. Sí. Findin dio un paso adelante. Findin. Por eso te designaron como asistente de mayordomo. Soy consciente de que hay algunos que dijeron que debería haber sido alguien mayor. Pero si elegimos a alguien mayor, no podrá ayudar a asistir a Norma-sama como cabeza de familia, y más tarde a Gaipus-sama una vez que asuma el puesto. Sí. De ahora en adelante, sígueme a donde quiera que vaya, observa lo que hago, escucha las palabras que digo y haz conjeturas sobre mis líneas de pensamiento. Así podrás manejar este puesto tú mismo algún día. Sí. Kanner miró a Prado y comenzó a hablar. Pero estaba realmente asombrado por la perspicacia de Norma-sama. Pensar que el caballero Kaldan-sama realmente actuaría tal como predijo. Norma solo dijo que lo que podría ocurrir, no era 100% seguro. Sí. Pero como ella pudo prever esa posibilidad y me dio instrucciones para dejar entrar a nuestros invitados Boldrin a la habitación fue verdaderamente una muestra de gran perspicacia. Norma dejó entrar al caballero Boldrin principalmente para exponer a los traidores entre nosotros. Ella simplemente estaba apostando a que levantarían un puesto sobre Jingadono. Y le dijo al maestro que diera la orden si llegaba el caso. Me pasó el papel de molesto. Ah, ¿sí? Parece que eso te molesta bastante. Sé que estabas conteniendo la risa. Eso no es cierto en absoluto. No hay necesidad de ocultarlo. Casi te echaste a reír cuando Jingadono y yo hablamos grandilocuentemente. Eso fue demasiado incluso para mí. Tuve que darlo todo para contener la risa. Hablando de eso, ¿es verdad lo de que él es el caballero jefe de Wazroth? Estoy mal informado sobre ese asunto en particular. Sin embargo, para la casa de Boldrin, la casa de Wazroth es su antiguo maestro. No me sorprendería que tuvieran información al respecto. Además, no había necesidad de mentiras en ese momento. En efecto. Lo que significa que la casa de Wazroth puede tener a Norma más querida de lo que originalmente pensé. Es como dijiste, maestro. Pero Norma es demasiado blanda. Findin. Sí. Inicialmente le dije a Norma que se sentara en un asiento más bajo durante el funeral. Sí. También le dije que se quedara en otra habitación y que solo entrara una vez que la hubieran llamado durante el consejo. Sí. Al hacer eso, Kusandria seguiría parloteando, aquellos que han sido engatusados por Boldrin seguirían simpatizando con ella, después de lo cual dejaré en claro que Norma tomaría el puesto en su lugar y daría el castigo apropiado a esos traidores. Ese era mi plan. Sí. Sin embargo, esto es lo que Norma me dijo. Estás bastante decidida a dividir a aliados y enemigos, ¿no? Sí. Por supuesto. Así es como hago las cosas. Beneficios para los aliados, daños para los enemigos y castigos para los traidores, eso es absoluto. Así es como proteges tu casa. Sí. No. De todos modos, Kusandria está presionando a su tercer hijo de Boldrin y sus simpatizantes están saliendo de la nada, solo se atreverían a hacer eso porque Gaipus todavía es demasiado joven y nadie es nombrado sucesor hasta que crece. Tener a Norma al tanto desde el principio significaba perder la oportunidad de exponer a esos traidores. Sí. No. Decídete, sí o no. El sí es para indicar que entiendo lo que el maestro está tratando de decir. En cuanto a la diferencia entre las políticas del maestro y las de Norma-sama, no hay garantía de que la del maestro sea siempre la correcta. Por eso, el no. ¿O estás diciendo que entiendes lo que Norma y yo tenemos en mente? Me gustaría creer que tengo un buen conocimiento del maestro en lo que respecta al tema que se me permite escuchar. En cuanto a lo que piensa Norma-sama, solo puedo aventurar una suposición ya que solo he escuchado fragmentos de ello. Seguro que hablas como si estuvieras discutiendo. Él aspira a ser un erudito. ¿Qué discípulo? Es historia. Oh. A mí también me encanta la historia. Muy bien, entonces, dime las ventajas y desventajas entre mi forma de ser y la de Norma, no importa si es solo en función de lo que tú sabes. Entendido. Sin embargo, todavía me falta algo de información. ¿Me permitirías preguntar algunos puntos, maestro? No me importa. Pregunta lo que quieras. En primer lugar, Norma-sama pidió sentarse junto al actual amo durante el funeral de Dopus-sama. Kanner respondió a esta pregunta.
Dijo que debería sentarse en algún lugar donde se sentaría el sucesor de la casa Goncourt. ¿También pidió ese puesto para el consejo familiar? Sí. Permítame continuar. El plan del actual amo era expulsar a la gente de Voldrin del consejo familiar, supongo. Prado respondió a esto. En efecto. Y estabas planeando hacer que Kusandria-sama hablara de su tercer hijo que sucedería con sus propias palabras, ¿no es así? En efecto. ¿Y también estabas planeando hacer que Tendoria-sama propusiera a su hijo mayor como candidato? Tenía la intención de llevarla a ese efecto, de hecho. Pero en realidad, fue el propio maestro quien mencionó que Orkasa-sama sería el sucesor. Y usted había concluido de antemano que Kusandria-sama había recibido información falsa de otra persona. ¿Fue eso? Eso se hizo por sugerencia de Norma-sama. Gracias. A continuación, ¿qué pasaría si el caballero Kaldan-sama no acusara a Jinga-sama y se retirara obedientemente? Prado miró a Kanner. Le ordenó que explicara. Kanner habló. Norma-sama dijo. No estaba en una posición que le permitiera regresar a Bantaroi con las manos vacías, por lo que definitivamente intentará algo si lo expulsa del consejo. Sí. Norma-sama también dijo. Pero si parece que abandonará la habitación obedientemente, deténganlo antes de que lo haga y hagan notar mi presencia. Sí. Muchas gracias. Ahora lo entiendo. Una cosa más, si pueden. El maestro dijo que entregaría al caballero Kaldan-sama a la casa de Wazroth, ¿eso también era parte del plan? Norma-sama dijo esto. La gente de Voldrin seguramente me atacará a mí o a Jinga. Entonces revelaré mis antecedentes y mencionaré a la casa Wazroth, usaré eso como una amenaza. Estoy segura de que se sorprenderían si amenazan con entregarlo a Wazroth. Ah, ya veo. Ahora lo entiendo. ¿Qué entienden? Preguntó Prado en un tono divertido. Después de comparar los métodos del maestro y de Norma-sama, ahora indicaré los puntos fuertes y débiles de cada método como lo han solicitado. Show. Hable. Para contrarrestar a Voldrin, el maestro estaba planeando expulsarlos de la sala del consejo familiar. Hacerlo evitaría que Voldrin interfiriera directamente. Pero como se quedan en la mansión Goncourt, no podrías presionarlos silenciosamente para que se fueran, lo cual habría dejado un efecto en el consejo de alguna manera. Fumu. Por otro lado, el método de Norma-sama le permitió expulsar a los Voldrin del consejo ante los ojos de los miembros de Goncourt, exponiendo su impotencia como tal, probablemente ayuda a alejar a los Voldrin de las mentes de los miembros de la familia Goncourt. Sin embargo, también planteaba el riesgo de darle a Voldrin la oportunidad de causar un disturbio en el consejo familiar si no se hacía bien. Ya veo. ¿Y luego? El método del maestro terminaría con Voldrin yendo a casa ileso. Pero el método de Norma-sama los hizo pasar por una lección ligeramente dura como regalo de regreso a casa. Ja 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 ja. Eso es cierto. A continuación, el método del maestro hace una clara distinción entre aliados y enemigos, para atacar a esos enemigos. Al contrario de esto, el método de Norma-sama hace que tanto aliados como enemigos se mantengan juntos en la parte superior de la línea divisoria. ¿Qué? Hazlo más claro. Primero, el maestro estaba planeando hacer que Kusandria-sama y Tendoria-sama declaren sus candidatos al heredero de Goncourt. Además de eso, pretendías hacer que los miembros de Goncourt que apoyaban a Kusandria-sama o Tendoria-sama se presentaran ellos mismos. Estabas planeando descubrir a aquellos que han sido tomados por la casa Voldrin o la casa de Aldis. Por supuesto. Después de lo cual presentas a Norma-sama, para que aquellos que han mostrado apoyo a Kusandria-sama y Tendoria-sama no puedan retractarse de sus palabras. Cortarías tus lazos con Kusandria-sama y Tendoria-sama, y harías llover duros castigos a sus partidarios. Exactamente lo que tenía en mente. Sin embargo, la forma de Norma-sama hizo que pareciera que Kusandria-sama fue víctima de un engaño a manos del malvado plan de Voldrin. Fumu. Tanto Kusandria-sama como Tendoria-sama siguieron relacionados con la casa Goncourt. Y, sin embargo, los miembros de Goncourt, especialmente aquellos con fuertes conexiones con Voldrin, se vieron acorralados en una situación en la que tuvieron que airearse abiertamente. Oh. Continúa. Los miembros de la casa Voldrin estuvieron presentes durante el consejo. Aquellos que estaban en él por beneficio o fueron chantajeados deben expresar su apoyo a Orkasa-sama, incluso si solo es para aparentar. Sin embargo, como Norma-sama había sido nombrada sucesora, no podían ir con todo. Y por eso el maestro no los denunció. Aquellos que habían sido influenciados por Voldrin no demasiado profundamente eligieron mantener su silencio. Seguro que lo hicieron.
Los que aceptaron tener a Orcasa-sama como sucesor en ese momento prácticamente estaban admitiendo su relación con Boldrin, por lo que tendrían que cuidar su conducta y su discurso por un tiempo. Demasiado suave. Sí, puede que así sea. En cualquier caso, los miembros de Boldrin terminaron siendo objeto de burlas. Eso sembró en la cabeza de todos los presentes la idea de que no debían temer a Boldrin. Así es. Acabarás así si te unes a ellos. Eso es seguro. Mirando el panorama general, el método del maestro es duro, traza una línea clara y dura entre aliados y enemigos, una forma verdaderamente natural de hacer las cosas. En contraste, el método de Norma-sama permite terminar las cosas sin cortar los lazos de Kusanderia-sama y Tendoria-sama, ni de ninguno de los miembros de la familia Goncourt. ¿No es eso lo mismo que llevar enemigos bajo el brazo? Ella evita que los aliados que pueden volverse hostiles crucen la línea. En cierto modo, el método de Norma-sama evita crear nuevos enemigos. ¿No sacó a esos Boldrin al sol? He llegado a la conclusión de que nunca planeaste entregarlo a la casa Wazroff en primer lugar. Oh. ¿Qué te hace pensar eso? Porque no coincide con la forma en que Norma-sama ha estado haciendo las cosas hasta ahora. Y eso, estoy seguro de que se conmoverían si amenaza con entregarlo a Wazroff, me convenció antes. En mi humilde opinión, creo que está planeando rastrillarlo sobre las brasas antes de perdonarlo, poniéndolo así en deuda. Fufu. Buena observación. El camino de Norma-sama es muy adaptable y no es propenso a fallas, sin embargo, también requiere juicios precisos en cualquier momento como desventaja. ¿Cuál crees que es mejor? La cerveza tiene su propia virtud, al igual que el licor. Mi humilde yo cree que no hay una jerarquía perfecta para eso. Sin embargo, ¿qué? Las instrucciones de Norma-sama fueron completamente minuciosas, este humilde yo cree. HMPH. Prado parecía tener algo en mente, luego dobló ligeramente su dedo derecho que usó para golpear su escritorio antes de volverse hacia Kanner. Kanner. Señor. Estoy pensando en dejar la educación de Gaipus a Findin, ¿qué te parece? Creo que es una buena idea. Bien, Findin. Señor. Estás a cargo de la educación de Gaipus. Señor. Se lo diré a Utena y a Gaipus mañana. Señor. Bueno, entonces, es hora de ir a la cama. Ah, cierto, Kanner. Norma dijo. Tened especial cuidado con la gente de Boldrin esta noche. ¿Habéis hecho los arreglos? Señor. He dejado 2 soldados en cada una de las escaleras del edificio de invitados. También he dado instrucciones al capitán Héctor para que vigile atentamente. Ya veo. Ha sido un día muy largo. Por favor, que descanséis bien por la noche. Sí. Hinga se despertó con sonidos inusuales. Gritos. Sonidos de pasos apresurados en la mansión. Hinga se levantó de su cama como si se deslizara, se puso el escudo de Volcan en su mano izquierda, se puso su capa, agarró su espada con su mano derecha y salió de su habitación. Hinga. ¿Qué pasó? Norma, su maestra también estaba despierta. Mientras tanto, las voces de personas que ordenaban a la gente y las respuestas a eso resonaban. Sin embargo, esos sonidos se desvanecieron gradualmente. Parece que hay algo mal en el primer piso. Las guardias nocturnas en el segundo y tercer piso también han bajado. Hinga. Dirígete a la habitación del abuelo. Señora. Afortunadamente, este lugar está cerca de la habitación de Prado. Norma iba a habitar el edificio en el que vivía Cepus. Pero como su habitación aún no ha sido ordenada, se está quedando en una habitación ubicada en la misma área que el maestro actual. Cuando Hinga llegó a una intersección oscura en el pasillo, su instinto le advirtió. Algo. Alguien está ahí. No es visible a simple vista. Hay menos fuentes de luz encendidas durante la medianoche, pero aún es lo suficientemente brillante como para ver a alguien presente. Sin embargo, a pesar de la falta de algo reflejado en sus ojos, los sentidos templados de Hinga le dicen que hay alguien acechando en la esquina del pasillo. Hinga sacó su espada y dejó caer su vaina al suelo. Despliegue. El escudo de Volcan se manifestó en su mano izquierda. Luego, cuando dio un paso hacia esa esquina, algo se movió en la oscuridad. Lo bloqueó con su escudo de inmediato. Un sonido de algo pequeño y afilado rebotó. Fue entonces cuando algo diminuto saltó. ¡Buom! La espada de Hinga rápidamente cortó la oscuridad, produciendo ese sonido. Este alguien que saltaba esquivó hábilmente su corte, pero Hinga pudo sentir la punta de su espada golpeando la tela y la carne. El intruso huyó hacia adelante. Ya no puede alcanzarlo. Hinga miró a la izquierda. Esa es la habitación del actual amo, un soldado que debería estar de guardia en la puerta principal está tendido en el suelo.
Hinga corrió hacia esa habitación y examinó atentamente la habitación con su escudo y espada listos. Prado está dormido en una gran cama con dosel en el medio de la habitación. No hay nadie más presente. Reducción. Hinga agarró su espada en su habitación izquierda y operó un candelabro portátil en el escritorio para fortalecer la luz. Pudo sentir a Norma llegando frente a la habitación detrás de su espalda. Ella parece estar agachada. Debe estar revisando al soldado que yacía allí. Luego se acercó. Pasó junto a Hinga y llegó a la cama. Hinga, luz. Hinga caminó vigilante hacia la cama y levantó el candelabro. Podía sentir que Norma se tensaba. Es una aguja. Una gran aguja clavada en la garganta de Prado reflejaba la luz del candelabro. 6. Mientras Norma corría hacia su abuelo, Prado Goncourt, de alguna manera pudo notar el morado de sus labios dentro de la habitación oscura por alguna razón. Una vez que Hinga levantó la luz para ella, pudo mirar y verificar el cuerpo y la condición de Prado claramente. Una rápida caída de temperatura. Piel endurecida. Ojos blancos, labios temblorosos. No solo eso, todo su cuerpo está convulsionando peor a medida que pasa el tiempo. Es un veneno. Probablemente de Flat-White Snake. El veneno de Flat-White Snake no actúa rápidamente, pero su eficacia está garantizada con el tiempo. Ya comenzó a convulsionar. Prado morirá si no recibe tratamiento de inmediato. Sin embargo, Norma no tiene una poción verde con ella. Esta casa seguramente tiene alguna, pero no hay tiempo para buscar una ahora. Norma tomó una varita que escondió en su pecho. Una pequeña caja está atada a su punta. Uno de los regalos de Le Candeninare. Amasó su maná y recitó un hechizo mientras sacaba la aguja de la garganta de Prado. Recuperación. Solo un recuperación ha consumido por completo la reserva de maná de Norma. Recuperación, cerró la herida en la garganta de Prado. Y devolvió el color rojo a su regazo, deteniendo su convulsión. Mientras respiraba aliviada, los labios de Prado volvieron a tener un color púrpura y comenzó a convulsionar nuevamente. ¿Por qué? ¿Por qué, recuperación, no funciona? Recuperación, debería funcionar en el veneno de la serpiente blanca plana. ¿No es el veneno de la serpiente blanca plana? Se le presentó algo. Es una poción azul. Hinga lo trajo de la habitación de Norma. Norma lo tomó como si lo hubiera arrebatado de la mano de Hinga y lo tragó sin masticar. Su maná se repuso de inmediato. Hacer el antiveneno no lo haría a tiempo. Ni siquiera hay tiempo para buscar las materias primas de su clínica. Iba a pedirle a Hinga que alguien trajera una poción verde aquí, pero se detuvo. No tienen tiempo para hacerlo. El veneno está matando a Prado incluso ahora. La única oportunidad sería una oportunidad de salvar la vida de su abuelo. Oh Dios de Mahara. Norma extendió su varita mientras llamaba al dios de la sabiduría. Luego vertió todo su maná en su varita y recitó un hechizo lleno de una súplica desesperada. Purificación. No pasa nada. Un momento después de pensar eso, una suave luz azul apareció en la punta de su varita. Ese orbe de luz azul cayó directamente sobre la herida cerrada y se extendió por todo el cuerpo de Prado. En realidad, ella no creía que pudiera lanzarlo. Sin embargo, al ser la hija de su madre, la posibilidad de que algún día lanzara purificación siempre acechaba en su mente. Y no había otra forma que lanzar purificación si quería salvar a su abuelo ahora. Por lo tanto, lo intentó a pesar de creer que no funcionaría. Norma se desmayó. Hinga atrapó hábilmente a Norma que caía con su mano derecha. Norma volvió en sí en su brazo. Parece que la poción azul todavía está haciendo efecto. Examinó a Prado. Los síntomas del veneno han desaparecido. Está durmiendo pacíficamente. La fuerza escapó de su cuerpo mientras respiraba aliviada. Luego revisó al soldado en la puerta principal. No está muerto. Solo está durmiendo. Solo está durmiendo. ¿Deberíamos despertarlo? No. Déjalo tranquilo. No, espera. ¿Puedes arrastrarlo a esta habitación? Entendido. Después de un rato, los sonidos de pasos se acercaron. Tienen prisa. 5, 6 personas. Norma estaba esperando en la puerta. La persona que lideraba el camino apareció. Es Kanner. Kanner. Norma-sama. Lo siguen los soldados. Kanner y Capitán Héctor pueden entrar a la habitación. Todos los demás deben quedarse afuera. Señora. Ya ha oído eso. Héctor, está dentro. Todos los demás, fuera. Norma-sama. ¿Permitiría que Findin entre también? Seguro. Señora. Findin, usted también va a entrar. Sí. Ahora bien, primero iluminemos la habitación. Está demasiado oscura. Señora. Findin. Entendido. Findin fue encendiendo las luces. Permítame tomar asiento.
Y, ay. Ah. Eso es suficiente. Este es el brillo adecuado. Si me lo permite, Norma-sama. ¿Qué hay de esta persona? Kanner habló mientras se inclinaba cerca del soldado en el suelo. Solo está durmiendo. No tiene sentido despertarlo, déjelo en paz. Y, ¿no deberíamos despertar al amo? No creo que pueda despertar por el momento. Entonces, deberíamos trasladarnos a otra habitación. No. Sería malo si no estuviera en esta habitación. Por cierto, ¿te diste cuenta de que no hubo sonido cuando cerraste la puerta antes? Se produjo un momento de silencio como si esta pregunta lo hubiera tomado por sorpresa, y Kanner respondió en voz baja. Sí. La puerta originalmente hace un sonido cada vez que se abre o se cierra. Fue hecha a propósito para que puedas saber cuando alguien la abre. Que esté en silencio significa que alguien ha manipulado la puerta. Bien, primero que nada, intercambiemos información. Kanner, ¿qué pasó? Descubrimos que había un intruso por el grito de Héctor. Findin y yo corrimos al edificio principal para buscarlos. Fumu. Héctor, ¿qué pasó? Estaba haciendo mi rutina de vigilancia nocturna. Mientras revisaba la entrada, ya que había algunos sonidos que venían de allí, vi a alguien corriendo. Entonces grité en voz alta para reunir a más personas y corrí tras este individuo que huía, pero lo perdí de vista cerca de la puerta principal. ¿Qué tipo de ropa tenían y qué tan altos eran? No puedo decirlo. ¿Es un humano? Sí. Se movían como un humano ante mis ojos. Está oscuro, seguro, pero debería haber luces aquí y allá. Al menos puedes decir qué tan grandes son, ¿no? Su figura se veía borrosa cuando los miré. Oro. Era como se vería cuando usas la magia, ocultamiento. No estoy familiarizado con esa magia. Ya veo. Siguiente, Jinga. Sí. Me desperté con una conmoción en la planta baja, tomé mi escudo y mi espada, me puse mi capa y salí de mi habitación, luego Norma-sama me ordenó que me dirigiera a la habitación de Prado-sama. En mi camino, sentí a alguien invisible a simple vista, pero claramente acechando en la esquina del pasillo. Kanner abrió los ojos de par en par en estado de shock. Cuando me acerqué a ellos con mi escudo y mi espada desenvainados, ese alguien saltó de la oscuridad mientras me arrojaba un pequeño objeto de metal antes de salir corriendo. Blandí mi espada y sentí que golpeaba su cuerpo, pero lograron escapar. Kanner, Héctor y Findin, todos escucharon a Jinga con rostros pálidos. Encontré al soldado que custodiaba la habitación de Prado-sama en el suelo y supuse que algo andaba mal. Entré en la habitación, encendí la luz y me acerqué a Prado-sama. Fue entonces cuando llegó Norma-sama. Me haré cargo desde allí. Encontré esto atascado en la garganta del abuelo. Norma levantó una gran aguja que puso en la mesa auxiliar. La aguja es tan larga como la palma de un adulto. Los labios del abuelo estaban morados, su cuerpo estaba perdiendo tez, estaba convulsionando, le habían inyectado veneno de serpiente blanca plana o algo parecido, estaba claro que estaba a punto de morir. Inmediatamente realicé un tratamiento especial. Ha escapado de la muerte y actualmente se encuentra en un estado de sueño profundo. Kanner. Señora. ¿Esta mansión tiene pociones verdes? Sí las tenemos. Entonces deberíamos hacer que el abuelo tome una por si acaso. Después de que terminemos con esta discusión. Ahora bien, el intruso desapareció en la entrada principal. Directamente frente al edificio de invitados. ¿Qué está pasando con nuestros invitados en la casa de invitados? Findin respondió a esto. Fui directamente a la casa de invitados después de enterarme del intruso. Según los soldados que estaban al acecho, ninguno de los invitados levantaron y bajó al segundo piso. ¿Dónde está el mirador? Respondió Kanner. Las habitaciones de invitados están en el segundo piso. Desde allí hay una escalera hacia el norte y el sur, tenemos soldados apostados en cada escalera. ¿Qué pasa con el jardín? Nadie respondió a esto. Norma preguntó una vez más. ¿Cuántos vigías hay en el jardín? Norma-sama, habló Héctor. La casa de invitados da al jardín, pero están en el segundo piso. Los espías podrían llegar fácilmente allí. ¿Cuántos soldados estaban estacionados en el jardín? Después de un rato, Kanner habló. No había ningún soldado. ¿Hay un soldado vigilando la habitación del abuelo? ¿No hay otro guardia nocturno patrullando el área? Respondió Kanner con una expresión deformada. Se les había ordenado unirse a la persecución del intruso. Ya veo. Norma se hundió en su silla y entrelazó hábilmente los dedos de ambas manos, pensando por un momento. Kanner. Sí. Es irritante, ¿verdad? Un sonido de dientes apretados. Norma había advertido a Kanner. Por favor, ten especial cuidado con la gente de Bolderín esta noche. Debería haber pensado bien esas palabras.
Pensó que podría dejar algunos guardias en la casa de huéspedes y terminar con esto. Nunca en su imaginación más salvaje irían tras Prado. Obviamente fue un error de Canner. Un fracaso enorme e irreparable. Este lugar es la mansión Goncourt. La fortaleza de la familia Goncourt. El amo actual casi fue asesinado en su fortaleza. Cayeron en una finta de nivel de libro de texto. Y lo hizo alguien a quien le dijeron que vigilara ese mismo día. Tampoco había patrulla en la casa de huéspedes. ¿Cómo pudo cometer ese error? Los espías y asesinos podrían bajar fácilmente desde el segundo piso. Ha fallado en su deber como mayordomo. Los ojos de Canner se enrojecieron de arrepentimiento y enojo. Tendrás tu oportunidad de pagar toda esa frustración. Ja, miró a Norma. Ella está sonriendo suavemente. Está bien. Ya entendí la situación. Primero que nada, cancele el estado de emergencia. ¿Qué? El capitán Héctor soltó eso reflexivamente. No debes aumentar o disminuir el número de soldados estacionados en la casa de huéspedes. Pero entonces no podremos atrapar al asesino cuando regrese. Oh, pero no podrás atraparlos. Tienes que dejarlos volver a la casa de huéspedes. ¿Qué? Héctor. Sí. Deja que la situación vuelva a ser como antes de la conmoción. En todos los aspectos. Impon una orden de silencio mañana por la mañana con respecto a la conmoción anterior. Asegúrate de que nadie hable de ello. Pero ha causado un gran alboroto, ya es un poco tarde ahora. Lo sé. De todas formas, tienes que hacerles prometer que no hablarán. Haz que todos actúen como si nada hubiera pasado. ¿Puedes hacerlo, no? Ese sí. Limpiad la sangre que haya derramado el intruso, pero aseguraos de recordar dónde están las manchas de sangre. Sí. Continúa. Sí. Canner. Señora. Puedes traer pociones verdes aquí. Y también agua. Para el abuelo, para ti, para Findin, para mí y para Jinga. Y luego tendremos una discusión. ¿Discusión, no? Norma se dio la vuelta y miró al dormido Prado. Cuando se dio la vuelta, tenía una sonrisa serena en el rostro. Discusión sobre nuestro plan de contraataque. Nirfut se tomó a la ligera su trabajo esta vez. Debe admitirlo. Pensó que no era un trabajo que requiriera que Nirfut fuera en persona. Habían estado trabajando para ganarse a los miembros de la familia Goncourt, todo lo que faltaba era asesinar a Dopus Goncourt. Inicialmente, este plan de la casa Boldrin tomando el control de la casa Goncourt de Bouka fue pensado como una contramedida contra Kogurus, también conocido como Zack Zaikaz. Boldrin creía que era solo cuestión de tiempo antes de que Zack tomara el control de Bouka. Una vez que tuviera éxito, usaría Bouka como base y luego pondría su mira en Bantaroy. Tenían que asegurar una base para recopilar información antes de que eso sucediera. Este era el proceso de pensamiento de la gobernante de la casa Boldrin, Cassandra. En cuyo caso, sus objetivos son naturalmente limitados. El principal candidato de una casa con destreza financiera lo suficientemente grande como para resistir a Bouka bajo el gobierno de Zack sería Goncourt. El hecho de que no tengan muchos jóvenes como sucesores también facilita las cosas. Además de eso, Boldrin ya tiene conexiones comerciales de larga data con varios de los miembros de la familia de Goncourt. Y dado que es una casa rentable, usurparla sería bueno para Boldrin de todos modos, monetariamente hablando. Mientras el plan estaba en marcha, el propio Zack llegó a Bouka. Presa del pánico, Boldrin utilizó muchos recursos para ganarse a más miembros de la familia Goncourt. Y justo cuando estaban a punto de seguir adelante seriamente con el plan de usurpar Goncourt, la situación cambió. Primero que nada, Zack regresó a Kogurus. Esto confundió a Boldrin. Nunca esperaron que Zack renunciara de Bouka. Entonces, Bouka mostró su primer signo de florecimiento. Su crecimiento aún está en sus inicios, pero Cassandra supuso que esta bendición continuaría durante los próximos años. Incluso podría convertirse en una importante ciudad comercial que conecte la parte norte del país con el centro. Otra razón, Cassandra vomitó sangre a finales del año pasado. Cassandra, que no tenía mucho tiempo en este mundo, eligió usurpar Goncourt como su última gran empresa. Envió a su mano derecha, Nirfut, a Bouka. Su misión era asesinar al último heredero adulto de Goncourt, Dopus Goncourt. Al hacer esto, Goncourt se convertirá en una propiedad de Boldrin. Goncourt es perfecto para ser un centro de recopilación de información, y también es el mayor accionista de la compañía Chaney, por lo que también son económicamente ventajosos. Cassandra hizo creer a Kusandria, una Goncourt que se casó con Boldrin, que su tercer hijo debería ser el heredero de Goncourt. Luego hizo que Nirfut acompañara a Kusandria y Orcasa de visitar la mansión Goncourt.
Sin embargo, el verdadero objetivo de Cassandra nunca fue convertir a Orcasa en el heredero. Inducir a la casa Goncourt a nombrar a Gaipus como sucesor debido a que impulsaron a Orcasa como uno fue su verdadero objetivo desde el principio. Una vez hecho esto, Boldrin tendrá el control total de Goncourt. Porque la elección segura para el guardián de Gaipus, Don Cospe, ha estado bajo el control de Cassandra hace años. Por supuesto, la persona en cuestión en realidad no quiere vender Goncourt a Boldrin. Planea enriquecerse dejando que Boldrin manipule a Goncourt. Aún así, tomar el camino del asesinato muestra lo preocupada que está Cassandra. Ese es un camino que deja un rastro para uno mismo. Pero no tiene otra opción esta vez. Cassandra no tiene mucho tiempo restante. Por lo tanto, Nirfud llegó a Bouka. Tricecusandria impulsó la idea de convertir a su tercer hijo Orcasa en heredero de Goncourt de Prado. Cuando parecía que la paciencia de Prado finalmente se estaba agotando, Nirfud asesinó a Dopus. Fue una tarea sencilla. Goncourt no tiene caballeros ni soldados capaces. Podría haberlo hecho con los ojos cerrados. Y ahora solo tiene que vigilar el procedimiento del consejo familiar y regresar a Bantaroy. O eso creía en ese momento. Naturalmente, a Nirfud no se le permitió participar en el funeral de Dopus. Ninguno de los Boldrin lo fue. Lo cual es correcto. Y cuando el caballero Caldan pidió dejarlo entrar al consejo como guardia, Nirfud creyó que sería totalmente rechazado. Sin embargo, por alguna extraña razón, se les permitió entrar para esperar el juicio de Prado. Cusandria, Orcasa y otras 2 personas. Esa no fue una decisión a la que el mayordomo de Goncourt, Caner, tuviera derecho. Debe haber algún tipo de motivos subyacentes. Pero Nirfud no puede comprender estos motivos. En cualquier caso, obtuvieron el permiso para asistir. El caballero Caldan y otra persona pueden entrar. Nirfud decidió observar este consejo familiar él mismo. Se quedó estupefacto cuando vio a Norma sentada junto al actual maestro. Su información no tenía a esta persona como miembro de la familia principal. Entonces entró en la habitación otro individuo que lo sorprendió aún más. El caballero Hingatower. Eso fue hace 25 años. Nirfud, un asesino novato en ese momento, llegó a la ciudad de Masajain, mezclado entre las delegaciones de Boldrin. La casa de Wazroff estaba de celebración, por lo que Boldrin envió un grupo de enviados para felicitarlos. La oportunidad de ingresar al edificio principal de la casa Wazroff no se presenta a menudo. Aprovechando esta oportunidad, la gobernante de Boldrin, Cassandra, les ordenó que investigaran la seguridad en el edificio principal de Wazroff. No es como si estuvieran planeando convertir a la casa de Wazroff en enemigo en absoluto. No importa si son aliados o enemigos, estar preparado para infiltrarse en su morada cuando la situación lo requiere no es inusual entre los nobles. El líder de los caballeros que dieron la bienvenida al séquito de Boltin fue Hingatower. Por supuesto, sabían el nombre, ya que habían reunido información sobre Wazroff de antemano. Todo el cuerpo de Nirfud se encogió reflexivamente cuando los ojos de Hinga se volvieron hacia él. Me han pillado. Se enteró con seguridad. El hecho de que Nirfud es un espía y un asesino. Nirfud podía sentirlo. Estaba tan asustado que pasó toda la noche en su alojamiento temblando. Y Uzu nunca regresó. Uzu es el superior de Nirfud y su maestro. Fue él quien le enseñó a Nirfud sus habilidades de espionaje y asesinato. Uzu, con su fuerza de oro y su astucia diabólica, fracasó y fue atrapado. Se quitaría la vida si tuviera suerte, de lo contrario, le aguarda el infierno. Por supuesto, cualquiera aprendería cómo se organiza un edificio y los diseños exteriores si lo invitan a otra casa noble. Sin embargo, naturalmente solo se le permite explorar dentro de las áreas permitidas, si lo atrapan entrometiéndose en un edificio en el que no se supone que esté, recibirá una retribución apropiada. Y si ese edificio alberga a un VIP, incluso podría ser sospechoso de asesinato. El representante de la delegación se puso pálido y tembló mucho. Mientras esperaban su castigo, los dejaron volver a casa fácilmente. Incluso Cassandra se estremeció cuando escuchó el infieme. Estaba contando el día en que el enviado de Wazroff vendría a reprender a Boldrin, pero ese día nunca llegó. Para Wazroff, el asunto no valía la pena enviar un enviado. Después de eso, Nirfud se convirtió en un cobarde extremo. Y perfeccionó una habilidad. Una habilidad para hacerse invisible para los demás. Por alguna razón, Cassandra le tomó simpatía a Nirfud y lo nombró para un puesto importante. Antes de que se diera cuenta, un simple espía y asesino como Nirfud ocupaba el puesto de mano derecha de Cassandra. Cassandra siempre daría órdenes a su familia a través de Nirfud, y los miembros de la familia Boldrin acudirían a Nirfud si necesitaban informar algo a Cassandra. Nirfud fue entrenado en magia de ocultamiento y técnicas de asesinato a través de agujas venenosas, perfeccionó estas 2 habilidades.
Consiguió 5 varitas después de preguntarle desesperadamente a Cassandra y entrenó como un loco que escucha susurros hasta que logró lanzar el hechizo de manera confiable. Refinó las técnicas para infiltrarse y escapar sin que nadie se diera cuenta. Fue solo recientemente que finalmente tuvo confianza en sus habilidades y se libró de la pesadilla sobre Ginga. Llegó a la mansión Goncourt en Bouka y esperó el momento adecuado para asesinar a Dopus. Fue una tarea extremadamente simple. Había soldados patrullando, pero eso fue todo. Ni siquiera necesitó usar la magia de ocultamiento. Se escondió en las sombras esperando que pasara la patrulla, vertió aceite en la bisagra de la puerta para silenciarla, se coló silenciosamente junto a la cama y apuñaló a su objetivo con una aguja cubierta de veneno de serpiente blanca plana. Eso fue todo. Nirfut siempre lleva consigo varios tipos de veneno, pero normalmente elige el de la serpiente blanca plana. Este veneno no puede matar instantáneamente a su objetivo a diferencia de otros tipos, pero conserva su efecto durante mucho tiempo cubierto con una aguja. Y lo más importante, un veneno común como este hace que sea difícil rastrearlo. No estoy segura de dónde lo consiguió. Cassandra le hizo traer el veneno de la reina para esta misión, pero esa cosa es tan rara que existe el riesgo de que se rastree. No va a correr ese riesgo. Existe un antiveneno para el veneno de la serpiente blanca plana, pero no lo fabricarás a menos que tengas uno listo. Y como los síntomas aparecen de inmediato, también es útil para derrotar a los enemigos en el camino. También siempre lleva consigo un antiveneno por si de alguna manera le administraron el veneno por error. No hay otro veneno tan conveniente como este, pensó Nirfut. Ahora que Dopus está muerto, el trabajo de Nirfut está hecho. De alguna manera se encontró asistiendo al consejo de la familia Goncourt, pero ahora solo necesita ver a Prado Goncourt elegir triunfalmente a Gaipus como su sucesor. Cassandra seguramente estará eufórica al escuchar la noticia. Y, sin embargo, ese hombre apareció en este consejo familiar. Ginga Tower. Con la misma armadura odiosa que tenía de esa vez. Nirfut ni siquiera pudo mover un músculo por un tiempo debido al shock extremo que recibió. Después, las cosas procedieron de manera extraña. El actual maestro Prado ordenó a los miembros de Bolderin que abandonaran la habitación. Esto fue extraño. Debería haberlo hecho desde el principio. Butler Canner es la persona que requiere más atención en esta casa, no es alguien que cometa un error en ese tipo de cosas. Pero es una ganancia inesperada. Nirfut estaba ansioso por salir de esta habitación, fuera de la línea de visión de ese aterrador caballero. Sin embargo, el caballero Caldanoist fue e hizo un gran lío. Acusó al caballero Ginga Tower de impostor por llevar una armadura con el escudo de Wazrof a pesar de no ser un caballero de Wazrof. Nirfut habría apuñalado a este caballero con una aguja venenosa si pudiera. Consideró eso seriamente por un momento. Pero se dio cuenta de lo que estaba sucediendo a medida que avanzaba el consejo y el hecho de que su misión ya había fracasado. Además, entendió que la autodestrucción del caballero Caldan fue provocada a propósito por su enemigo. Lo que significa que el resultado final habría sido el mismo incluso si Caldan se quedó en silencio aquí. Después, Nirfut fue completamente incapaz de hacer nada. El caballero Caldan fue inmovilizado y se lo llevaron. Cassandra, Orcasa y Nirfut fueron expulsados de la sala del consejo, de regreso a la casa de huéspedes donde se alojaban. Lo mismo con Tendoria. Esa mujer relacionada con Wazrof probablemente fue nombrada heredera. La misión esta vez era matar a Dopus para que la casa Goncourt no tuviera sucesor. Si Cepus, que murió el año pasado, se hubiera convertido en el jefe de la familia, podrían manipularlo para recaudar dinero, pero nunca pensaron que Cepus se metería con un aventurero que camina por las profundidades y se mataría. De ahí un nuevo plan para usar a Cassandra para cambiar las cosas y convertir a Don Cospe en el tutor del heredero. Además, determinar la salud de Prado era otra misión importante para Nirfut. Se podría decir que su mayor error de cálculo fue el bienestar de Prado. Su estado era tal que debería haber muerto hace 3 años. Pero logró aferrarse a la vida, tal vez debido al médico que contrató. Luego, desde el año pasado hasta este año, descubrieron que había estado recibiendo la recuperación de la mano curativa del Santo de las Hierbas. Es probable que esa recuperación sea purificación, en realidad. Debido a toda esa ayuda, Prado está vivo incluso ahora. Este es el mayor obstáculo. No importa lo bien que vayan los demás planes, no tienen sentido si Prado no está muerto o incapacitado. Todos esos planes dependen de que la vida de Prado sea corta. Sin embargo, esa presión que mostró en el consejo anterior. Ese tremendo espíritu. Es poco probable que muera pronto. Eso es malo. De hecho, una de las órdenes dadas por Cassandra fue matar a Prado si Nirfut lo consideraba necesario.
Dado que su plan del guardián Don Cospe ha fracasado y esa mujer Norma ha sido nombrada sucesora, matar a Prado aquí no servirá de nada en el plan de adquisición de Goncourt de ninguna manera. Y, sin embargo, ¿qué va a pasar si regresa sin matar a Prado? Olvídate de no traer resultados, incluso han cometido un gran error al insultar a un caballero de Wazroff. Cuando realmente lo piensas, Goncourt en realidad no entregará al caballero Kaldan a la casa de Wazroff. Pero como el caballero Hinga es indudablemente auténtico, hay una gran posibilidad de que esto eventualmente llegue a oídos de Wazroff de alguna manera. ¿Qué debería hacer aquí exactamente? Después de pensarlo, Nirfu decide asesinar a Prado. Este camino tiene muchos méritos. En primer lugar, los miembros de la familia Goncourt probarán el terror de Voldrin. Aproximadamente la mitad de los miembros de la familia Goncourt tienen vínculos con Voldrin, lo que eliminará cualquier idea incipiente de traicionarlo. Luego, pueden evitar la venganza de Prado. Es obvio que el asesinato de Dopus fue realizado por Voldrin. No pueden disputarlo abiertamente porque no hay evidencia, pero Prado definitivamente los perseguirá por medios económicos. Podrían haberlo suprimido si Don Cospe se hubiera convertido en el tutor del heredero. Ser tutor tiene muchas ventajas. Pero no lo es. Y Cassandra, que no tenía mucho tiempo, estaría encantada. Eso significa mucho para Nirfut. El otro asistente, Hubert, también es un espía y un asesino. Bajaron de la ventana del segundo piso cuando todos dormían. Era la medianoche después del funeral y el consejo familiar. Todos ellos estaban profundamente dormidos por el cansancio. Nirfut lanzó ocultamiento en Hubert. El ocultamiento de Nirfut está en nivel avanzado. Moverse hace que tu presencia sea tangible, pero ningún recuerdo de tu rostro o ropa permanecerá en otras personas hasta que la magia pierda su efecto. Nirfut hizo que Hubert hiciera una distracción en la puerta principal mientras él se deslizaba hacia el edificio principal. Ya memorizó los planos del piso en su cerebro. Llegó rápidamente a la habitación del jefe de familia, puso al guardia a dormir con varita del sueño, se coló dentro y apuñaló una aguja venenosa en la garganta de Prado. Nirfut no siguió el procedimiento habitual esta vez. Había mezclado una pequeña dosis de veneno de reina en el veneno de cabeza blanca plana. Al hacer esto, los síntomas se ven iguales a los de la serpiente blanca plana. Pero su antiveneno no funcionará. Incluso la poción verde no funcionará si no se administra de inmediato. Eda, la usuaria de purificación, está fuera de la ciudad actualmente. Prado definitivamente no sobrevivirá. Nirfut debe asegurarse de que este asesinato tenga éxito. No va a sacar la aguja. La sangre se derramaría debido a su lugar. Y luego escuchó voces cuando estaba a punto de escapar. Hinga. ¿Qué pasó? Parece que hay algo extraño en el primer piso. Las guardias nocturnas en el segundo y tercer piso también han bajado. Hinga. Ve a la habitación del abuelo. Señora. Hinga. ¿Por qué está aquí? Hay un área donde vive la familia del próximo jefe en el edificio principal. Pensó que Norma estaba allí. O en la casa de invitados. Pero pensándolo mejor, ambos pisos de las casas de invitados están llenos. Y la esposa de Cepus y sus hijos están en el área del próximo jefe. Por lo tanto, no es sorprendente encontrar a Norma en el área del actual jefe. Nirfut pensó en correr en dirección opuesta por un momento, pero se armó de valor y se mantuvo firme. Hacer eso solo expondría su presencia a Hinga. Se agachó en el lugar, tomó su varita y lanzó ocultamiento sobre sí mismo. Muy rápidamente. El hechizo de recitación era tan bajo en volumen que era como una brisa que se balanceaba en una cortina. Una habilidad que había perfeccionado. Luego contuvo la respiración y esperó a que Hinga pasara. Podría escapar después de que Hinga entrara en la habitación de Prado. Sin embargo, Hinga no lo pasaría. Se está acercando lenta y cuidadosamente como si supiera que alguien está al acecho. Los ojos de Nirfut permanecieron cerrados. Hay momentos en que, ocultamiento, se debilita cuando sus ojos se encuentran con los de otra persona. Esto es algo que descubrió a partir de años de experiencia. También descubrió que hacer incluso el más mínimo movimiento debilitaría el ocultamiento. Su corazón late como loco. Nirfut nunca supo que su corazón era tan ruidoso hasta este momento. Pero, está bien. Nadie ha encontrado a Nirfut cuando se agachó, bajó la mirada y tenía el nivel avanzado, ocultamiento, activado de esta manera. Así debería ser. Desplegar. Nirfut sabe que ese es el hechizo para activar, escudo de Vulcan. Maldita sea. Mientras maldecía en su cabeza, Nirfut saltó hacia adelante. Arrojó una aguja venenosa directamente a Hinga, quien había colocado su escudo mientras se acercaba. Un pequeño pero agudo sonido metálico resonó, la aguja había sido bloqueada por el escudo.
Nirfut intentó correr más allá del costado de Jinga, Jinga lo cortó con su espada. No logró realizar una maniobra evasiva y le arrancaron la parte superior del hombro derecho. Sin embargo, siguió corriendo frenéticamente sin disminuir la velocidad. Afortunadamente, Jinga no intentó perseguirlo ni arrojar su espada. Nirfut fue a esconderse bajo la sombra de afuera, usó ocultamiento, y bebió una poción roja para detener el sangrado. Un poco de sangre se derramó, no había nada que pudiera hacer al respecto. Su sudor corría profusamente. Eso estuvo cerca. Pero lo hizo. Prado ya no se puede salvar. Ahora solo tiene que enterrar la evidencia. Enterró el veneno y la aguja debajo de un árbol en el jardín. Incluso si lo descubren, no tienen forma de probar quién es su dueño. Se escabulló por la parte trasera de la casa de huéspedes y subió al segundo piso, entrando por una ventana. Mientras pensaba que probablemente pondrían a los invitados bajo estricta vigilancia pronto, Hubert regresó. Y ahora no hay nada de qué preocuparse. Ahora solo tienen que fingir ignorancia. No importa cuán sospechosos sean, Goncourt no puede simplemente acusar a los enviados de Voldrin como criminales. Y como hay muchos otros miembros de la familia que se quedan esta noche, localizar al culpable debería ser imposible. Sin embargo, no pasó nada. El edificio principal debería estar en caos ya que el jefe de familia acababa de ser asesinado, y todos los invitados deberían ser revisados, pero nada de eso sucedió. Raro. Todo ha sido extraño esta vez. Y qué bien procedió ese consejo. Eso no fue por manos de Prado. Tampoco coincidió con el estilo de Canner. ¿Quién ha estado tomando el timón de la familia Goncourt? La inquietante noche transcurrió y llegó el amanecer. A la gente de Voldrin se le dijo que no saliera de sus habitaciones ya que el próximo jefe de Goncourt los iba a visitar. Como se dijo, Norma realmente vino a visitar la habitación de Nirfut y Hubert. Junto con Jinga y Canner. Y muchos soldados detrás de ellos. Jinga está mirando fijamente el rostro de Nirfut de cerca. Nirfut sintió que su corazón casi dejaba de funcionar. Este hombre aquí. Ya veo. Asistente Domno. ¿Su nombre? Ese señora. Me llamo Nirfut. La alarma dentro de la cabeza de Nirfut sonó con fuerza a pesar de que fingía compostura por fuera. ¿Cómo lo sabían? ¿Jinga realmente podría recordarme? ¿De hace 25 años? En ese momento, Nirfut se tomó a sí mismo demasiado a la ligera. Un hombre tan hábil como Jinga puede distinguir a aquellos con habilidades. Incluso si no fuera así, el hecho de que Nirfut sea un espía o asesino extremadamente hábil es obvio cuando lo inspeccionas de cerca, algo de lo que Jinga es capaz. Y Jinga no es alguien que olvidaría la presencia de un hostil involucrado en un enfrentamiento con él anoche. Nirfut ya había fallado en el momento en que eligió pararse indefenso ante Jinga. Nirfut-san. Estás bajo arresto. Soy un asistente de la casa Voldrin, ¿sabes? Eso es simplemente indignante. Te arrojaré esa palabra de vuelta. ¿De qué estás hablando? La cabeza de Goncourt había sido apuñalada con una aguja venenosa anoche. ¿A aguja venenosa? Eso es simplemente absurdo. Es una acusación sin fundamento. Tratar eso fue bastante difícil, solo para que lo sepas. Todo el cuerpo de Nirfut se congeló. ¿Tratar eso, duro? Sí. Está completamente de pie, está desayunando ahora mismo. Mientras estaba estupefacto, obligaron a Nirfut a darse la vuelta y le pusieron un grillete en las manos. Luego le vendaron los ojos y le amordazaron antes de llevárselo a rastras. Parece que Nirfut es el único arrestado. Después, lo arrojaron a una habitación cerrada. El grillete estaba bien hecho, ni siquiera la habilidad de Nirfut pudo deshacerlo. Pasó bastante tiempo hasta que lo sacaron y lo pusieron en un carro. Llegaron al destino, le quitaron la venda de los ojos. Es el templo. Hay un sacerdote de pie frente a él. Sube las escaleras. Todavía está encadenado con un soldado que sostiene una cuerda atada a su grillete detrás de él. A simple vista, la cuerda parece estar hecha de material de araña, no algo que una cuchilla común pueda cortar. Después de subir las escaleras, le vendaron los ojos una vez más y lo hicieron dar vueltas dentro del edificio. Luego lo hicieron sentarse en una habitación antes de atarlo a su silla. Le quitaron la venda de los ojos, lo que le permitió ver un objeto colocado en un escritorio frente a él. ¿Campana? Un momento después, Nirfut se dio cuenta de lo que era ese objeto. Hizo un esfuerzo desesperado por luchar y liberarse de su atadura, pero la silla ni siquiera se movió. Esa es la campana de la verdad. No, no pueden serlo. ¿Cómo? Las campanas de la verdad son herramientas mágicas que pueden ver a través de las mentiras, distribuidas a todos los señores de la ciudad por el rey, puestas bajo la custodia del templo. Una vez que suenan, no se pueden volver a usar durante un año.
Normalmente lo emplea el templo o el propio señor de la ciudad. Muchos señores de la ciudad incluso pagaron una gran suma de dinero para asegurarse el derecho a usarlo cada año. No es un objeto que ni siquiera una casa noble como Goncourt pueda utilizar como desee. Tendrán que pagar una cantidad absurda de dinero al templo además de obtener el permiso del señor de la ciudad, lo cual es casi imposible. ¿Cómo diablos Goncourt logró obtener el derecho a usar un objeto tan valioso? En cualquier caso, el objeto real está ahí frente a él. Nirfut ha juzgado mal el poder y la resolución de la casa de Goncourt. Cassandra-sama. Perdóname por no cumplir con tus expectativas. Que siempre tengas buena salud. Nirfut intentó suicidarse. Sin embargo, le habían quitado todas sus herramientas y lo curarían cuando se mordiera la lengua. El interrogatorio se llevó a cabo sin piedad, lo que sacó a la luz la estratagema de Boldrin. ¿No estarás presente durante el interrogatorio del caballero Kaldan? Oh. Me has prometido que no tendré que hacer nada. Ahora que Prado-sama está completamente de pie, haz el resto tú mismo. Además, tengo un recado que hacer en el templo. Fue realmente impactante presenciar que el templo dio permiso para desplegar la campana de la verdad tan fácilmente. ¿Qué tipo de truco empleaste, Norma-sama? Oh, no es mucho, Kanner. Simplemente envié una carta al templo. Con esto escrito adentro. Como médico, determiné la causa de la mala condición física de la hierba santa escalabel usando una investigación hecha por mi difunto padre, Sasfrey, como referencia. Con ese conocimiento, guié a la médica Eda para tratar al guía escalabel. Yo, la médica Norma, daré una explicación sobre la verdad de ese tratamiento si estás dispuesta a darme el permiso para desplegar la campana de la verdad. Dios mío. Soy el único que puede dar una explicación teórica detallada sobre ese asunto. Aunque es probable que el templo haya captado una idea aproximada de lo que sucedió. Pueden hacer que les cuente el secreto detrás de esto. No es un mal negocio en absoluto. ¿Pero está realmente bien hablar de eso? No, es como si me hubieran dicho que me callara. Además, no es algo que pueda mantenerse en secreto para siempre de todos modos. Creo que todos los templos de la capital están llevando a cabo sus propias investigaciones incluso mientras hablamos. Sin embargo, al escucharme directamente a mí, el templo Ceres de Bouka obtendría información un mes, o incluso más, antes que los templos vecinos. La información más precisa sobre el tema en todo el reino. Como esto les proporciona una información tan importante antes incluso que la capital, el templo Ceres de Bouka se beneficiará mucho de ello. Estoy seguro de que su esfera de influencia verá un gran impulso. Simplemente asombroso, Norma-sama. De hecho, obtener el permiso del señor de la ciudad fue la parte más difícil, pero lo dio así como así. Crimos parece haber considerado a Norma como una vid después de presenciar sus interacciones con el guía Escalabel y el sacerdote Amamir. Su relación con Lekan y Eda también podría haber influido en la decisión. Pero pensar que las 10 entradas terminaron siendo verdaderas. Gracias a eso, no tuvimos que pagar una gran moneda de oro ya que la campana no sonó ni una vez. Una vez que se activa, campana de la verdad, designas un objetivo, después de lo cual la campana sonará si el objetivo dice una mentira. La campana no sonará si el objetivo dice la verdad. La campana no se cuenta como usada si no suena y se puede volver a desplegar de inmediato. Utilizando esa propiedad, comienzas haciendo que el objetivo diga cosas con la menor probabilidad hasta la mayor para extraer la mayor cantidad de información posible. Sin embargo, la campana de esta ciudad solo puede tener hasta 10 entradas según la regla. Como la campana no se puede volver a utilizar hasta que transcurra un año si suena aunque sea una vez, hay que pagar una gran moneda de oro una vez que suene. La primera entrada preparada por Norma fue: conozco a la persona que me ordenó apuñalar a Prado Goncourt con una aguja venenosa. Si al menos pudieran conseguir esto, podrían torturar a Nirfut entonces. La última entrada fue: como ordenó Cassandra Boldrin, asesiné a Dopus Goncourt y apuñalé a Prado Goncourt con una aguja venenosa. Mientras la primera entrada resulte ser cierta, será razón más que suficiente para torturar a Nirfut o hacer que un sacerdote le haga magia mental para sacarle más testimonios. Sin embargo, los testimonios obtenidos mediante tortura se consideran pruebas débiles en el tribunal, sin importar lo valiosos que sean. Los hechos obtenidos formalmente de la campana son la forma más sólida de prueba. Como tal, obtuvieron los resultados de las 10 entradas antes de proceder a la tortura e hicieron que Nirfut dijera todo lo que sabía. Nos resultó difícil avanzar en el interrogatorio del caballero Kaldan, quizás Norma-sama podría agraciarnos con un consejo. Y bien. Ese es el problema de Prado-sama y tuyo, no el mío. Aunque creo que dejarle saber su posición enumerando todos los hechos que obtuvimos en el templo ante él sería un buen punto de partida.
Además, decirle que no le atribuirías la responsabilidad del asesinato y que no lo entregarías a los Wazrov debería ayudar al hombre a obtener una enorme sensación de alivio. Un alivio que es una deuda que debería pagar, supongo. Creo que no buscar ganancias inmediatas y no imponer castigos excesivos en este asunto te haría bien en el futuro. Cassandra Sama ha perdido su pieza en Nirfoot. La influencia que Boldrin tiene sobre Goncourt ha disminuido en gran medida. Ten paciencia con eso por ahora. Al hacerlo, te darán un trato muy preferencial cuando hagas negocios con ellos más adelante. No creo que hayan sufrido una pérdida tan grande por el simple hecho de perder a un asesino solitario. No lo creo. A juzgar por el comportamiento de Cassandra Sama y el caballero Caldan durante el consejo familiar, este espía Nirfoot parecía ser un hombre en el que Cassandra Sama depositaba bastante confianza, tenía la autoridad en ese grupo. Aunque no es más que una suposición. Pero perder a un subordinado de confianza es un duro golpe para cualquiera. Es como dijiste. Me falta tu perspicacia. ¿Nirfoot está muerto? Sí. Ya veo. Él podría ser un asesino, pero había algo que hacía difícil odiar al hombre. Y, sin embargo, es poco probable que quede impune incluso si lo dejaran volver a Boldrin. Además, el rencor y la ira de Kanner no disminuirían si ese hombre fuera liberado. Y sobre todo, Prado, que había perdido a su nieto y casi su vida, definitivamente no soportaría ver al culpable salir impune. Kanner. Señora. ¿Está satisfecha ahora? ¿Qué? ¿Ha acabado con su frustración? Me siento honrada. Si es así, es hora de olvidar su rencor. Algunas cosas no se pueden olvidar. Nunca debes olvidar el pasado. Pero dejar que tu emoción ate tus extremidades solo nublará tu juicio. Entonces, si eres consciente de que aún guardas algo de rencor, trabaja para disiparlo y recuperar el control de tu emoción. ¿Es eso algo que se puede hacer? ¿No lo acabas de hacer? Todo es gracias a Norma Sama. Valórese más. Bueno, entonces me voy. Tenga cuidado en el camino. Al ser vistas por otros empleados, Norma y Ginga subieron a un carro que se dirigía al templo. Inicialmente, Prado planeaba llevar el certificado de veredicto obtenido de la Campana de la Verdad del templo a la oficina del primer ministro en la capital y exponer las actividades ilegales de Cassandra. Lo mismo con el caballero Caldan, Prado no lo iba a entregar a Wazrov, pero tampoco planeaba devolverlo a Boldrin. Sin embargo, cambió de opinión después de la persuasión de Kanner. Kanner creía que el plan que ideó Norma sería más beneficioso a largo plazo. En primer lugar, enviarán una transcripción del certificado del templo a Boldrin en lugar de a la oficina del primer ministro. Junto con una carta escrita con esto. Con gran pesar debo informarle que su sirviente, Nirfoot, interpretó incorrectamente las órdenes decretadas por su gran matrona, Cassandra Dono, y asesinó al heredero de nuestra casa, Dopus Goncourt, además de infiltrarse en mi dormitorio y apuñalarme con una aguja venenosa. Como hemos obtenido la evidencia del culpable, Nirfoot, a través de una sesión de la Campana de la Verdad, del Templo de Ceres, una transcripción del certificado adjunto en esta carta, lo hemos sometido a una ejecución. En cuanto a su séquito, que incluye al caballero Caldan Oist, tendremos que preguntarles sobre el crimen de Nirfoot, así como sobre su comportamiento y circunstancias habituales, y dependiendo de los resultados los devolveremos a todos, excepto al ejecutado Nirfoot. Cassandra y Orcasadono estarán bajo nuestro cuidado hasta entonces, tenga la seguridad de que serán tratados cordialmente. Espero que nuestras casas puedan fomentar una relación más profunda hacia un futuro mejor y más próspero. La mayor parte del contenido de esa carta fue sugerido por Norma, y el efecto fue dramático. En primer lugar, la actitud del caballero Caldan cambió por completo después de que le mostraron esta carta. Había estado guardando silencio sin importar lo que se hiciera, y ahora, en cambio, preguntó qué querían escuchar. Lo mismo con todos los demás miembros del séquito de Boldrin. A continuación, el comportamiento de la casa Boldrin también experimentó un cambio dramático. Goncourt envió un mensajero con la carta de Boldrin el día 9 del segundo mes, y el emisario de Boldrin llegó rápidamente a la mansión Goncourt el día 16. Cassandra y su hijo, junto con otro séquito de Boldrin, ya habían permanecido en Bouka durante 11 días para entonces. Sorprendentemente, el emisario era Kirik Boldrin. El hermano pequeño biológico del actual líder, Nipet Boldrin. Nipet y Kirik gobiernan juntos la casa de Boldrin, ambos son hijos de Cassandra, el propio Kirik tiene la tercera autoridad más alta en la casa. Kirik se disculpó por su madre, Cassandra, que dio órdenes que se malinterpretaron como asesinato, y por cómo el actual maestro Nipet y él no tenían idea de tales órdenes.
También entregó una carta escrita a mano por Nippet, con respecto a cómo su madre Cassandra se había vuelto mentalmente inestable últimamente. Y la trasladaron de la mansión Boldrin a una villa con una buena vista en otro lugar. En otras palabras, obligaron a Cassandra, que había ostentado su autoridad durante décadas, a retirarse. Esto demuestra claramente la gran conmoción que el incidente causó a Nippet y Kirk, o tal vez podían sentir que se avecinaba una crisis. Al mismo tiempo, Kirk transfirió varios negocios importantes de su casa de Goncourt. Fue una cantidad enorme, que ascendió a casi un tercio de todos los activos de Goncourt. La destreza financiera de Boldrin está muy por encima de Goncourt, pero esa cantidad debe dolerles mucho. Es una disculpa por asesinar al siguiente en la línea de Goncourt y el intento de asesinato del actual líder maestro, pero eso no es todo. Después de todo, la información que Goncourt obtuvo de Nirfut era abundante y de asuntos altamente confidenciales. Desde las conexiones que Boldrin tiene con los miembros de Goncourt y otros asociados en Bouka, hasta prácticamente todo sobre las situaciones y los puntos débiles de Boldrin. Una sola carta dirigida al señor de la ciudad de Bantaroy podría ser potencialmente fatal para la casa de Boldrin. Este es el mayor mérito de utilizar la campana de la verdad. Una vez que la campana ha juzgado a alguien culpable, se le permite emplear cualquier tipo de tortura, magia mental o drogas, el templo incluso ofrecería su cooperación. Y Nirfut era un tesoro de información. Desde el comienzo de la tortura, quedó claro que Nirfut contaba con la confianza de Cassandra. Boldrin debe creer que Goncourt se había apoderado de toda la información que poseía Nirfut una vez que descubrieron que lo sometieron a una sesión de la campana de la verdad. De ahí que estén haciendo todo lo posible por arreglar su relación con Goncourt sin importar el costo. Boldrin no podrá ir en contra de Goncourt durante las próximas décadas. La información adquirida se volvería menos riesgosa para ellos a medida que pase el tiempo, pero es poco probable que la casa de Boldrin supere a la casa de Goncourt en el futuro. Boldrin también se ofreció a sacar todo su negocio de Bouka, pero Goncourt los detuvo en seco. Por sugerencia de Norma. Continuar haciendo negocios con ellos mientras disfruta de tratamientos preferenciales obviamente sería más beneficioso que simplemente cortarlos por completo, por lo que Prado tampoco se opuso. Sin embargo, Goncourt debe tener cuidado para que no intenten algún negocio divertido detrás de escena. Kirk incluso llegó a sugerir que tengan una persona de contacto de Goncourt que se quede permanentemente en Boldrin. En una palabra, un perro guardián. Esto fue rechazado después de consultar con Norma. 15. Entonces ella no está aquí otra vez. Y podría haber establecido una relación de poder si hubiera aparecido esta vez. Norma Samak todavía insiste en eso, no planeo mostrarme en público. Ella puede decir eso todo lo que quiera, ella tendrá que salir una vez que yo muera y ella llegue a ser la cabeza actual. También saqué a relucir eso. Entonces ella dijo, ¿de qué estás hablando? ¿No estamos de acuerdo en que tú o tu sucesor se encargarán de esos trabajos? Yo solo soy un maestro de nombre, no voy a hacer nada. Nunca debí haber hecho esa promesa. Ahora es demasiado tarde, maestro. Boldrin parecía haber sentido curiosidad por Norma después de recibir informes del caballero Caldan también, enviaron 2 mensajeros pidiendo tener una audiencia con ella solo en el tercer mes. Pero Norma insistió en que solo soy una cabeza de familia de nombre para cuando Prado-sama haya fallecido y hasta que Gaipus-sama haya alcanzado la mayoría de edad, no poseo la cualificación para mezclarme con miembros estimados de otra familia noble. No es solo Boldrin, la rama familiar de Goncourt, los nobles de Bouka, los principales comerciantes de la compañía, todos han estado pidiendo reunirse con ella, pero Norma no cederá en absoluto. Las únicas excepciones son el señor de la ciudad y Chaney. Parece que ha construido una relación favorable con la familia del señor de la ciudad. El otro día, recibió una llamada urgente de ellos y se quedó en la mansión del señor de la ciudad durante casi 20 días mientras dejaba a Jinga en la mansión Goncourt. Más tarde, le contó a Prado y Kanner cómo fue por el bien del tratamiento de Zakza y Kaz, sorprendiéndolos a ambos. Kanner acudía ocasionalmente a ella para informarle sobre tratos comerciales y pedirle su opinión, y ella nunca le daba una respuesta, ni siquiera una vez. Mirando hacia atrás, la última vez fue por el asunto de dejar una persona de contacto en Boldrin. La última vez que Norma dio un consejo. Tanto el maestro como yo estábamos realmente perplejos en cuanto a qué deberíamos hacer entonces. De hecho, después de todo, esa era nuestra mejor oportunidad. Norma podría dar ese consejo fácilmente porque no tiene idea de todos los detalles. Puede que sea así, pero el consejo de Norma Samak fue realmente claro. Primero preguntó si teníamos a alguien adecuado como persona de contacto externo. Luego la proporción de personas que se ocupan de los negocios en nuestra casa y las que tendrían que tratar con Boldrin.
Se le ocurrió una respuesta después de estas dos preguntas. Este no es un asunto lo suficientemente importante como para enviar recursos humanos valiosos. Probablemente debería decir que no. Sigo pensando que fue una oportunidad desperdiciada. También dijo esto después. A veces, dejar que la gente se imagine que algo intangible los observa tendría mejores resultados que otorgarles la comodidad de saber que alguien los está observando. HMPH. Eso lo sé. Si me lo permite. Findin. No necesitas pedir permiso cada vez. Simplemente habla si tienes algo que decir. Entonces, ¿qué es? Norma Sama habló así. Veo que Boldrin se está impacientando. ¿Qué? No creo que Kanner haya mencionado eso nunca. Estaba hablando consigo misma, así que pensé que no tenía ningún significado especial. Findin, ¿qué entendiste de sus palabras? Es solo una suposición mía, pero creo que tiene dos significados. El primero es cómo Cassandra Sama recurrió a intentos de asesinato contra Adopus Sama y su maestro. Asesinar al actual maestro de otra casa noble dejaría enormes problemas pendientes más adelante. Quizás la casa de Boldrin ha sido acorralada tanto que han recurrido a ese método. ¿Por acorralados, qué es exactamente lo que los acorrala? No estoy segura de eso. No creo que Norma Sama lo sepa tampoco. Pero hacer algo así en todas partes eventualmente los acorralaría en todas las direcciones, eso es seguro. Fumu. ¿Y el otro? Como Nippet Sama y Kirik Sama inmediatamente hicieron que Cassandra Sama se retirara. La autoridad de Cassandra Sama se ha reducido tanto que pudieron tomar esa medida, está muy claro que quieren que las cosas vuelvan a la normalidad haciendo que su propia madre, alguien con muchos grandes logros, se retire. Fumu. Ya veo. Para mí, eso de Boldrin se está impacientando, veo suena como Boldrin está entrando en su crepúsculo, veo. Maestro. Mi percepción no llegó tan lejos. Pero creo que lo que dijo Findin tiene algún mérito. Kanner. ¿De verdad posee tal previsión? No es que ella vea el futuro. Esa fue solo una forma de interpretar un murmullo. Por cierto, maestro. Con respecto al asunto de Eda-sama. Ah. ¿Estás hablando de cómo Eda desea quedarse en esta mansión? Por supuesto que no estoy en contra de eso, pero ¿cómo diablos llegó a eso, queriendo vivir en una mansión de la familia que la secuestró? El hecho de que Eda-sama sea una usuaria de purificación se hizo público después de que la Santa Guía de Hierbas Escalabel partiera de esta ciudad el año pasado. Debido a las palabras dejadas por la Santa Guía de Hierbas, ninguna de las casas nobles o los grandes comerciantes se atrevieron a entrometerse con Eda-sama, pero eso no impidió que los pequeños peces zumbaran a su alrededor. Zumbando a su alrededor como si nada. Enviarían mensajeros a los vecinos de Eda-sama o a las tiendas que frecuenta en un intento de atraerla y disfrutar de la bendición de su purificación o recuperación. Aplastarlos en pedazos. El señor de la ciudad o cualquier casa noble no ignoraría el ultimátum de Saint-sama. Eda-sama ha logrado lidiar con ellos bien por su cuenta hasta ahora. Sin embargo, no puede soportar que la gente a su alrededor se involucre. Por lo tanto, vino a ver a Norma Sama para consultarlo al respecto, a lo que Norma Sama respondió. ¿Qué tal si vives aquí entonces? Ya veo. Así que eso es lo que pasó. Tener la mano curativa de Saint sería una bendición para nuestra casa. Sí. Podríamos confiar en ella cuando se trate de eso, y sobre todo, es una persona del tiempo después de todo. También es una aventurera de rango oro. Sería el mayor honor para nuestra casa. Oh, y también, vendrá aquí con un simio de brazos largos. Oro. Maestro, Kanner-sama. Puede que sea prudente informar también a la rama familiar. ¿Informar, no? Ya veo. ¿Te refieres a Eda-sama? Sí. Deberíamos dejar claro lo antes posible que los miembros de Goncourt no serán tratados de forma especial solo porque Eda-sama se aloja en la mansión Goncourt. Correcto. Eso es bueno. Findin, haz los arreglos. Señor. Y también, maestro. Norma Sama puede estar completamente despreocupada en el aspecto político de las cosas, pero cumple una función importante para esta familia. ¿Qué? ¿Qué consigue? No ha hecho nada más que encerrarse en su habitación escribiendo manuscritos todo el día. Ha hecho que Utena-sama, Gaipus-sama, Elfus-sama y también Jona-sama y Yurila-sama se lleven bien entre sí. Solo están charlando mientras toman el té. ¿Cómo es que eso la convierte en una función importante para esta familia? Ella está sentando las bases para un futuro en el que el esposo de Elfus-sama y el esposo de Yurila-sama trabajarán juntos ayudando a Gaipus-sama en su calidad de actual amo de esta casa. Mu. No es que la relación de Utena-sama y Jona-sama sea especialmente agria, pero apenas interactuaban entre sí.
Simplemente vivían en la misma mansión Goncourt. Pero ahora que Gai-Fus-sama, el Fus-sama y Yurila-sama se han encariñado con Norma-sama, eso se ha convertido en un impulso para que Utena-sama y Hona-sama profundicen su relación. Ya veo. No es algo malo de hecho. Y nadie más que Norma puede lograr eso. Sí. Norma-sama incluso extendió su amabilidad a Kusandria-sama y Orkasa-sama. Escuché que los ha estado visitando todos los días. Tendoria-sama y sus hijos también están incluidos. Probablemente sea más fácil para Norma relacionarse con mujeres y niños que con hombres. No creo que eso sea todo. Ella había amonestado indirectamente a Orkasa-sama, recordándole su forma de vida como noble y que debía valorar más a su familia. Y, sobre todo, incluso le dijo que debería buscar asesoramiento si tenía problemas con algo, ya que se encuentra en la casa de la familia de su madre en este momento. Entonces estás diciendo que se ha compadecido de ese Orkasa. Puede que no llegue a nada, pero tampoco es dañino. Y no se sabe si dará frutos en el futuro. HMPH. Maestro, con respecto a Don Cospe-sama. Oh. ¿Cómo es, Kanner? Tenía un acuerdo secreto con Boldrin como sospechábamos. Ya veo. Entonces estábamos pisando una delgada línea en ese consejo familiar. En verdad. Pero parece que no estaba planeando traicionar a la familia principal, tenía la intención de manipular a Boldrin y enriquecer su casa. Como si ese hombre tuviera el ingenio para enfrentarse a Cassandra. En el mejor de los casos, acabaría agotado como un muñeco de trapo. Además, debe tener todo el plan para irse con la mayoría de esos ricos. ¿Cuál será tu juicio? Fumu. Averigua primero la opinión de Norma sobre este asunto. Señor, murmuró Findin. Es como si estuviera presenciando al rey sabio del pasado en Norma-sama. G. Ya veo. Ahora que lo pienso, Norma es descendiente de ese rey sabio. ¿Qué pasa, Kanner? ¿No me sigues? Desafortunadamente, no tengo ni idea del asunto. Findin. Dígaselo. Señor. Durante un período posterior a la caída del reino Apudi hasta la fundación del reino Zaka, el reino Dresta, el reino Ensur, el reino Marl, la alianza Shait y el reino Zobres, existieron reinos más pequeños en la zona ahora central del reino Zaka, también conocida como la llanura central. Uno de esos reinos, el reino Shariaus, nunca tuvo el nombre de su rey fundador transmitido en la historia, solo eran conocidos por su epíteto, el rey sabio. Ah, he oído sobre eso. Se dice que el rey sabio no se hacía llamar rey. Escuchaban los problemas de la gente y les daban cierres antes de que finalmente la gente los elogiara como rey. E incluso después de convertirse en rey, unieron al reino sin poderío armado. Pero, ¿cómo podría durar un país sin un ejército? Entre los sirvientes del rey sabio había un caballero famoso e incluso un usuario de purificación. Sin embargo, nunca fueron de los que iniciaron la guerra en la fundación de su reino. Oro. Y, se dice que la casa de Wazroff es descendiente de ese rey sabio. Ah, ya veo a dónde va. Ahora lo entiendo. Gracias. Norma comenzó a vivir en la mansión Goncourt el 4 del segundo mes. Se acostumbró por completo a la familia Goncourt después de 2 meses. Su trabajo en la clasificación de los manuscritos póstumos de su padre también vio un progreso notable. Luego, el 11 del mes 4, sucedió algo que nadie podría haber predicho. Un mensajero de Wazroff ha venido a visitar la mansión Goncourt. El mensajero deseaba tener una audiencia con Norma y pedirle que fuera a Wazroff por un asunto que querían discutir con ella.